Muchas gracias por la invitación. Y bueno, dentro de este curso de perfeccionamiento vamos a hablar y decir algunos conceptos sobre la rinosinusitis aguda y crónica, aspectos en general generales y sobre todo, como decías vos, vamos a tratar de actualizar y algunas cosas desmistificar un poco para que el médico otorrinolaringólogo pueda manejarse mejor y saber hacia dónde va. En principio nosotros definimos la rinosinusitis como la inflamación de la mucosa rinosinusal, que puede ser o aguda o crónica, y en ambos casos hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. El clíanes mucociliar y esta zona tan importante que es el complejo osteomiatal, en la cual van a desembocar los conductos de los senos paranasales anteriores, seno frontal, etmoidales anteriores y seno maxilar. La rinosinusitis aguda dura menos de 12 semanas, hay una resolución de los síntomas, la prevalencia es variable de acuerdo a los estudios epidemiológicos, entre un 6 y un 15%, y es mucho más frecuente, es la aguda en los niños que en los adultos, ya que hay mayor contacto interpersonal y hay una inmadurez anatómica e inmune, que suele darse en muchos niños, siempre con el predominio de los virus, en muchos casos más del 90%, sobre las bacterias. Una de las cosas que muchas veces preguntan es la relación que pueda tener la rinitis alérgica con respecto a la rinosinusitis aguda. Digamos que de acuerdo a la nueva guía EPOS del año pasado, aparentemente el soporte es muy pequeño, no hay gran evidencia de que la presencia de la rinitis alérgica pueda constituir un factor de riesgo para el desarrollo de una rinosinusitis aguda. Con respecto a la sintomatología, ustedes ya lo conocen, los síntomas cardinales son la obstrucción nasal y la rinorrea anterior y posterior, y también hay dolor o presión facial, más en los adultos, hiposmia o anosmia, fiebre en general no muy frecuente, y tos más en los niños que en los adultos. Y una cosa importante a tener en cuenta cuando ven este gráfico es que fíjense que los principales síntomas entre los 7 y los 10 días prácticamente han desaparecido o están en su mínima expresión. Es decir, que en principio la rinosinusitis aguda, que dijimos que era sobre todo viral y que lo vamos a seguir remarcando, prácticamente se autolimita y sin necesidad del mal uso del antibiótico, tenemos una resolución de la enfermedad en este corto periodo. El diagnóstico lo hacemos en función de dos aspectos, la historia clínica por un lado, con los antecedentes personales y familiares, y el examen físico por el otro. La inspección, la palpación, buscando puntos dolorosos, y la rinoscopía anterior, valorando la mucosa, los cornetes y la presencia de rinorrea con sus características seromucosas, mucopurulentas o fétidas. Por lo tanto, el diagnóstico en una rinosinusitis aguda es clínico. La fibroscopía es prescindible, sobre todo en niños. La imagenología como confirmación del diagnóstico en general no se justifica en menos de 6 años y es controversial en mayores. El laboratorio no tiene relevancia clínica. Y lo único que sería el gol estándar y que uno podría utilizar sería el cultivo por punción maxilar, que es el que tiene ese moco sinusal, el 100% de relación con el agente causal. Sin embargo, es algo que no se hace de rutina, obviamente no en niños, y en los adultos el diagnóstico, volvemos a reiterar, es clínico, y salvo que nos encontremos con un paciente que viene inmunosuprimido, por ejemplo con HIV, como teníamos nosotros muchos en el hospital, bueno, en esos casos sí se podrá hacer porque se necesita tener un cultivo para tener un antibiograma adecuado y poder tratar esa rinosinusitis aguda en el paciente inmunosuprimido. Vean que los porcentajes para hacer una investigación del moco nasal no tienen mucho sentido, un poco más quizás a través del moco meatal si no se quiere hacer una punción maxilar. Pero en síntesis entonces, toda esta serie de aspectos que hemos agregado no deben hacerse en la rinosinusitis aguda. Y con respecto a la imagenología, agreguemos que evidentemente cualquier tipo de estudio radiográfico, cuando tenemos menos de 10 días de duración, que sospechamos que es viral, o más de 10 días pero sin gravedad, que sospechamos que puede ser postviral o bacteriana leve, tampoco se justifica. Fíjense que los diamantes verdes prácticamente son muy pocos, están en contra de hacer entonces un estudio. Solamente hacemos una tomografía computada de macizo craneofacial sin contraste cuando sospechamos que hay gravedad
cuando sospechamos que puede existir principio de complicaciones, que ya le van a hablar luego, es decir, cuando tenemos una descarga nasal, cuando tenemos fiebre que dura más de 10 días o que va en aumento, o que aparecen síntomas que evidentemente justifiquen el uso de antibióticos. Por lo tanto, volvemos a repetir el no como elemento de rutina para hacer. Fíjense que si yo tengo una simple imagen, esto me puede dar, ¿qué me significa esto? Y ver que tengo un nivel líquido prácticamente lo determino a través de la sintomatología y a través de la clínica. Y determinar que yo tengo un nivel líquido bilateral, como podría ser acá una reagudización quizá de una sinusitis crónica, tampoco me sirve, el diagnóstico sigue siendo clínico. De acuerdo a la guía EPOS, nosotros tenemos que el principal, como decíamos antes, eran los virus, el resfriado común, una rinosinusitis aguda viral. Poco porcentaje se caracteriza porque luego que los virus prácticamente han ido desapareciendo, sigue con síntomas que aumentan o que persisten en el tiempo, y solo un pequeño porcentaje, fíjense, está marcado en azul más oscuro, es lo que corresponde a la rinosinusitis aguda bacteriana. E incluso cuando no es grave, cuando es leve, muchos tienden a no usar antibióticos tratando de evitar un aumento de la resistencia bacteriana que cada vez se está convirtiendo en una verdadera epidemia. A pesar de que no hay estudios epidemiológicos totalmente confiables, se considera que más o menos del 2% de las rinosinusitis agudas virales y posvirales se convierte en rinosinusitis aguda bacteriana. Bien, veamos ahora, para complicar un poco, la fisiopatología. Vamos a tratar de este cuadro de simplificarlo lo más posible. Cuando viene un virus, que es lo más común, como dijimos, sobre todo en los niños, estos virus respiratorios, uno de los principales es el rinovirus, que se une a un receptor que es el ICANN1. El resto de los virus se une a otra serie de receptores. Pero provocan un edema y una obstrucción en ese complejo osteomiatal. Y al mismo tiempo se genera una inflamación. ¿Qué es la inflamación? Una inflamación aguda es el mecanismo de defensa que utiliza el organismo. ¿Cómo? A través de la reacción de interferones de tipo 1, alfa y beta, a través de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias, a través de péptidos antimicrobianos, los cuales hacen una migración y activación de células inflamatorias. Primero de la inmunidad innata. Es fundamental para que luego aparezca la inmunidad adquirida. Sin inmunidad innata no hay inmunidad adquirida. Y todo esto generalmente resuelve el cuadro, y esto es una rinosinusitis aguda viral. A veces hay defectos en la función inmune, hay cierto grado de inmunodeficiencia, sea funcional o no sea funcional, o hay trastornos a nivel epitelial, pérdida ciliar, función ciliar alterada, aumento de la producción de mocos, ruptura de la barrera epitelial. Todo esto puede llevar o a una rinosinusitis aguda viral, que se puede complicar después con una sobreinfección bacteriana, o directamente estos defectos en la función inmune y en la función epitelial llevar a una infección bacteriana secundaria. En síntesis, siempre hay una rinosinusitis aguda viral, muchas veces posviral, para recién alcanzar la sobreinfección bacteriana como último elemento, que puede ser leve o puede ser grave. Muy bien, visto entonces la fisiopatología y visto la sintomatología, veamos entonces ahora, en función de los tipos que vimos de rinosinusitis aguda, cuál puede ser el tratamiento. Este es el resfriado común que vimos que desaparecía entre los 7 y 10 días, rinosinusitis aguda viral. A veces los síntomas se intensifican tras 5 días y a veces persisten tras 10 días. Y esto es una rinosinusitis aguda posviral. Por lo tanto, por ahora hablamos de virus o posvirus. Recién comenzamos a hablar de una rinosinusitis aguda bacteriana cuando hay signos potenciales. La fiebre sigue y supera los 38 grados, por ejemplo, o aparece lo que se llama doble enfermedad, el paciente se enferma, después tiende a mejorar, pero luego vuelve a enfermarse, es decir, tiene doble enfermedad. A veces la enfermedad es unilateral, con dolor severo, y si nosotros hiciéramos laboratorio, que ya dijimos que no se justifica, pero si lo hiciéramos, veríamos un aumento de la eritrosedimentación y un aumento de la proteína C reactiva. Por lo tanto, virus y posvirus, evidentemente el tratamiento va a ser sintomático y solamente vamos a utilizar antibióticos si hablamos de una rinosinusitis aguda bacteriana. En el caso de que usemos antibiótico, el antibiótico que usemos va a ser en función empírica, y para eso nos basamos en la bacteriología. Los niños tenemos como los 3 elementos, la trilogía infernal, que es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, el Haemophilus influenzae, no tipo B, es decir, el no productor de meningitis, y la Moraxella catarrhalis. En el adulto están los 2 primeros, la Moraxella catarrhalis tiene poco porcentaje.
En función de ello, usamos como primera elección amoxio, amoxiclavoránico, y como segunda elección cefuroxima, ceftriaxona y quinolonas como la levofloxacina. Alérgico a la penicilina, claritromicina, acitromicina, clindamicina, sobre todo con gram negativos, duración de 7 a 14 días y la rotación a los 3 a los 5 días. Simplemente como agregado, los antihistamínicos no se justifican, los descongestivos pueden utilizarse sobre todo en adultos para ayudar un poco a una mejor calidad de vida, pero corto tiempo por los efectos adversos que produce. La solución salina hipertónica, los corticoides intranasales y los mucolíticos, en general no deben usarse porque hay pocas evidencias de su beneficio. Finalmente, si yo tengo una rinosinusitis aguda bacteriana, recurrente, sea bacteriana o no sea bacteriana, generalmente es viral, como dijimos, podemos utilizar los inmunomoduladores no específicos, como los lisados bacterianos por vía oral, que permiten cierto grado de profilaxis y nos permite entonces un mejor control de la enfermedad en su recurrencia. Bien, así a grandes rasgos hemos determinado entonces cuáles son los elementos así generales y actualizados con respecto a la rinosinusitis aguda. Veamos el otro tipo de rinosinusitis, que es la inflamación de la mucosa rinosinusal crónica, la rinosinusitis crónica, donde adquiere todavía mucha mayor validez el quiones mucociliar y el complejo osteomiatal. Dura más de 12 semanas, no hay una resolución de los síntomas, es decir, las lesiones son irreversibles, con una prevalencia de 5 a 12% en general en los mejores estudios epidemiológicos, y los adultos se halla o tienen mayor prevalencia esta enfermedad que en los niños. Con respecto a la sintomatología, el diagnóstico ya no alcanza con los síntomas. Obstrucción nasal y rinorrea anterior, dolor, que es más común sin poliposis nasal, hiposmia o anosmia, que es más común con poliposis nasal, y la mayor severidad está, por lo que refieren los pacientes, la obstrucción nasal y la hiposmia o anosmia. A esto tenemos que agregarle entonces la fibroscopía, que a veces nos da una gran congestión, incluso a veces en un 20% de los casos generalmente hay poliposis nasal, y la tomografía computada, acuérdense, tomografía computada de macizo craneofacial sin contraste, cortes axiales y coronales, y a veces también sagitales. Por lo tanto, acá no solamente hacemos examen físico, con historia clínica, sino que agregamos la fibroscopía, agregamos los estudios por imágenes, la tomografía computada, que es el gol estándar, y otros exámenes, por ejemplo, sospechamos alergia a test cutáneo con IgE, citología nasal, prueba de transporte mucociliar, si sospechamos la disquinesia ciliar primaria, biopsia, test del sudor si sospechamos fibrosis quística, o determinaciones inmunológicas, sobre todo en inmunodeficiencias, que en el niño generalmente son primarias y en el adulto secundarias a procesos de inmunosupresión. Bien, vamos ahora a actualizar y decir dos aspectos que son, yo creo que fundamentales en la rinosinusitis crónica para que lo podamos entender mejor. El primero de ellos es que no se conoce la causa y como tal hablamos de que es multifactorial. Y hay factores de la mucosa y factores del medio ambiente que están interaccionando entre sí para favorecer y facilitar la presencia de la rinosinusitis crónica. Si tomamos la mucosa, hay cambios genéticos, con cambios en la conformación del ADN, y epigenéticos, con cambios probablemente de metilos en general, pero no de la secuencia de bases del ADN. Esto genera una disfunción de la barrera epitelial. La barrera epitelial cumple una doble función. Por un lado, mecánica, cada una de las células epiteliales se une a la otra por uniones bien estrechas, impidiendo entonces el pasaje de muchos solutos, y de esa manera impidiendo una gran permeabilidad que trae aparejado una serie de problemas en la rinosinusitis crónica y en las enfermedades rinosinusales en general. Y además, hay una disminución de la inmunidad innata por parte de la barrera epitelial. En un tiempo se consideraba que la barrera epitelial era solamente mecánica, pero ahora se ha visto que produce interferones, que produce péptidos antimicrobianos como las defensinas, etcétera, etcétera, para no entrar en tanto detalle. Ahora, ¿cuáles son estos factores del medio ambiente que interaccionan con la mucosa? Si tomamos los gérmenes nada más, encontramos que normalmente, y es un concepto que debe tenerse bien arraigado, tenemos nuestra microbioma en los senos paranasales. Los senos paranasales, como se consideraban antes, no son estériles, siempre tienen gérmenes, con una riqueza y una diversidad que permite una estimulación del sistema inmune y por lo tanto son, entre comillas, buenitos. Pero cuando hay colonización de patógenos, sobre todo Staphylococcus aureus, se pierde la riqueza, se pierde la diversidad
y esta microbiota pasa a ser anormal, aparece una disbiosis, y en esos momentos entonces comienzan a aparecer trastornos de toda la mucosa rinosinusal. Muchas veces estos patógenos, como el estafilococo aureus sobre todo, producen enterotoxinas que actúan como superantígenos. Por un lado activan policlonalmente el linfocito T en cantidades monstruosas comparado con las condiciones normales, y esto provoca que actúen como amplificadores de la inflamación. Pero además el organismo trata de reaccionar contra estas enterotoxinas y produce una IgE local. ¿Contra quién? Contra las enterotoxinas. Esta IgE local en general está solamente a nivel de la mucosa rinosinusal y fundamentalmente a nivel de los pólipos. Pero cuando tenemos una rinosinusitis crónica con poliposis nasal muy extendida, esta IgE puede estar en grandes cantidades de tal manera que puede llegar a pasar a la sangre y la podemos dosar en sangre. Finalmente, los microorganismos pueden agruparse en comunidades organizadas sobre superficies alteradas, que son los biofilms, que son resistentes al sistema inmune y también a los antibióticos. Además de estos tres elementos que están relacionados con los gérmenes, tenemos la contaminación ambiental, intradomiciliaria, humo de tabaco, extradomiciliaria, humo de fábricas, de autos, de la combustión o de la mala combustión, que genera un aumento de los radicales libres de oxígeno que lleva al estrés oxidativo de la mucosa rinosinusal. Los virus y los alergenos, además, producen inflamación, y los alergenos, a su vez, como los ácaros, tienen proteasas, es decir, tienen proteínas enzimáticas que producen lesiones, disrupción a nivel epitelial. Toda esta serie de factores de la interacción entre mucosa y medio ambiente generan un doble mecanismo, una disfunción inmune, la mucosa rinosinusal no cumple con su función de defensa adecuada, y la disregulación inmune, es decir, la inflamación no se logra cortar, sigue avanzando y sigue persistiendo en el tiempo y no retrocede, es una inflamación de tipo crónico. Bien, además de ser multifactorial, hay una heterogeneidad en la rinosinusitis crónica, que es el otro aspecto que vamos a actualizar. Nuestro genotipo en presencia del medio ambiente, en este caso relacionado a la mucosa rinosinusal, tiene los fenotipos, que es la expresión clínica de la enfermedad, que son las características visibles a través de la fibroscopía. Rinosinusitis crónica sin poliposis nasal y rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Estos serían los fenotipos que nosotros manejamos habitualmente. Sin embargo, si uno quiere ser más detallista, verá que no solamente existen estos dos, uno y el otro, sino que hay otra serie más, como la fibrosis quística, como la disquinesia ciliar primaria, como la rinosinusitis alérgica fúngica, etcétera, etcétera. Estos generalmente son elementos que vamos a investigar, pero fundamentalmente nosotros nos manejamos en la práctica sin poliposis nasal y con poliposis nasal. A estos fenotipos le vamos a agregar uno que tiene apenas 4 años de vida, que es el CCAD, que es la enfermedad atópica del compartimiento central. Recién en el 2017 fue publicado y se caracteriza por un lado, tener un test cutáneo positivo, es decir, que es alérgico, y por el otro lado, además, tiene degeneración polipoidea junto a edema a nivel del tabique y a nivel de los cornetes medio e inferior, sin tocar los senos paranasales, es decir, es un fenotipo aparte. Y lo menciono no para complicarles la vida, sino que cuando hablamos de alergia en rinosinusitis crónica, que muchas veces tenemos que ver porque el otorrinolaringólogo que está atendiendo considera de que eso es alérgico, y uno ve que en realidad el fenotipo que corresponde a la alergia es este nuevo y más viejito, aunque no tanto, tendrá 20 y pico de años, la rinosinusitis fúngica alérgica, que tienen una gran asociación, mucho más que lo que nosotros manejamos habitualmente, que son la rinosinusitis crónica sin poliposis y con poliposis nasal. Evidentemente, si existiese una alergia importante, con inmunoterapia probablemente podríamos reducir la poliposis, y eso no ocurre porque es muy poco el porcentaje de alérgicos en la poliposis nasal. Bueno, vimos los dos aspectos y veamos ahora complicar un poco más. Los fenotipos dijimos que eran dos, con y sin poliposis nasal. Pero a su vez con poliposis nasal, cuando hacemos la citología, vemos que puede tener eosinófilos o puede tener neutrófilos, y entonces los llamamos neutrofílicos, o como se llama ahora, poliposis nasal, rinosinusitis crónico, poliposis nasal eosinofílica y no eosinofílica. ¿Cuáles son las características diferenciales? Si vamos de izquierda a derecha, los eosinófilos van disminuyendo, los neutrófilos van aumentando, acá eosinófilos, acá neutrófilos.
el edema va disminuyendo y aparece fibrosis en la rinosinusitis crónica sin pólipo sinasal, y el asma y las recurrencias son característicos de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal eosinofílica. Resumiendo entonces, la poliposis nasal eosinofílica es mucho menos común que la sin poliposis nasal, aproximadamente 80% es sin poliposis nasal, 20% es esto, pero la gravedad, las recurrencias y el asma está relacionado más con la presencia de estos malditos eosinófilos. Bien, nosotros habitualmente en la práctica hacemos el tratamiento en función de los fenotipos, y si nos valoramos en función de evidencias, tenemos 1A en 5 elementos. Los corticoides intranasales, que es la primera línea, y uso por largo tiempo. Los corticoides sistémicos, orales, curso corto por los efectos adversos que producen, no más de 2 semanas. La irrigación nasal con solución salina isotónica, con o sin xilitol, hay pruebas, hay evidencias. En cambio, con la solución salina hipertónica en general es desaconsejado porque hay muy pocas evidencias y además algunas evidencias dicen que provoca irritación y que no tiene ningún beneficio en el caso de las rinosinusitis crónicas. Los implantes etmoidales y en menor grado los frontales con liberación de corticoides, bueno, para post-cirugía de poliposis nasal recurrente, por lo menos no está al alcance de la mayoría de nosotros. Y la desensibilización a la aspirina, que sí tiene un nivel de evidencia 1A, es para cuando tenemos una rinosinusitis crónica con poliposis nasal, a cargo entonces del especialista que hará entonces tratar a esta intolerancia a la aspirina que se agrega a la poliposis nasal, tratar. Una cosa para tener en cuenta, un aspecto a tener en cuenta. Hace más o menos fin del siglo pasado, unos 25 años, aparece entonces el uso de los corticoides intranasales y al principio se consideró que era la panacea. Y tanto se aumentó que parece que lo único que servía era eso. Sin embargo, con el tiempo se ve viendo que los pólipos reducían un poco, pero luego volvían a aparecer, había recurrencias, etcétera, etcétera. Y eran muy pocos los casos, generalmente que partían de pólipos muy pequeños o aparentemente medianos, en que se conseguía esto. Fíjense este estudio del 2009, en donde valora qué pasa en los senos paranasales prequirúrgicos en azul con postquirúrgico en verde. Prequirúrgico tengo que el corticoide intranasal libera la droga etmoides anterior, etmoides posterior y algo maxilar. Pero que yo tengo que abrir las cavidades en verde para que recién entonces los corticoides intranasales puedan tener efecto adecuado para evitar, o mejor dicho, para prolongar en el tiempo las recurrencias. Por lo tanto, usemos corticoides intranasales, pero si no hay el tratamiento médico debemos pasar al tratamiento quirúrgico. Lo podemos usar perioperatorio antes de la cirugía para bajar un poco el edema y tratar de que el cirujano tenga mejor campo quirúrgico, y postquirúrgico generalmente entonces para prorrogar esas recurrencias. Obviamente que si esto no funciona, el tratamiento médico debemos pasar a la cirugía, y es obvio y evidente que yo tengo pólipos chicos, quizás pólipos pequeños, con tratamiento con corticoides intranasales podrá funcionar, pero si yo tengo esto, evidentemente no tengo otra alternativa que usar cirugía. Hay diferentes tipos, uno puede ser full, con un draft 2A, o extendida, con un draft 3, o radical, que generalmente involucra sobre todo la mayor significante remoción de la mucosa disfuncionante o inflamada. No voy a entrar en detalles, ya les van a hablar. Y entonces, pasemos a dónde estamos en la actualidad. Si bien en la práctica nos seguimos manejando con fenotipos, nosotros teníamos 3 fenotipos, pero eso no nos alcanzaba. Y ahora estamos hablando de endotipos, es decir, de los mecanismos fisiopatológicos, de aquello que no vemos, de aquello que tenemos que estudiar. Y se han descrito 2 fenotipos, o mejor dicho, uno, que es el patrón inflamatorio tipo 2, con un perfil de citoquinas interleuquina 4, 5 y 13, con células eosinofílicas, que es la fundamental, por eso se llama poliposis nasal eosinofílica, TH2, célula linfoide innata tipo 2, mastocito e IgE local, como habíamos visto. Antes esto se llamaba patrón tipo TH2, pero se ha visto que la célula linfoide innata se comporta exactamente igual y sería como el TH2 de la inmunidad innata. Por lo tanto, ahora se habla de patrón inflamatorio tipo 2. En una época se hablaba de patrón inflamatorio tipo 1 y de tipo 3, pero como no está bien definido, ahora hablamos de patrón inflamatorio no tipo 2, que tiene neutrófilos, en contraposición a este. La rinosinusitis crónica con poliposis nasal eosinofílica corresponde a este patrón inflamatorio tipo 2, y este patrón inflamatorio no tipo 2 corresponde a la poliposis nasal no eosinofílica y la rinosinusitis crónica sin poliposis nasal. Bien.
Se busca actualmente un esquema basado en endotipos. Este trabajo es del 2020. Arriba no tipo 2, con neutrófilos. Abajo tipo 2. No tipo 2, entonces, se usan antibióticos macrólidos, no por su efecto bactericida, generalmente son dosis menores a las habituales, sino por su efecto de inmunomodulador, sobre todo antiinterleuquina 8. Generalmente deben ser dosis bajas durante 2 a 4 meses. Las evidencias hay, pero no son muchas. Cuando se prefiera la cirugía, habrá que hacer una cirugía endoscópica rinosinusal, de tipo convencional, y cuando se prefieran los biológicos no podemos hacer nada porque hasta ahora no existe ninguno. Cuando es de tipo 2, utilizamos sí con seguridad, ya que hay eosinófilos, los corticoides intranasales, los corticoides orales de corto tiempo, y la escuela belga de Bayer a la cabeza utiliza un derivado de las tetraciclinas, que es la doxiciclina, de las cuales hay muy pocas evidencias, pero que se ve que es capaz de disminuir la IgE, y entonces en algunos casos puede llegar a darse. Cuando hay que hacer cirugía, se hace una cirugía extendida, y esto nuevo que es el Reboot Surgery, que ahora vamos a decir 2 palabras que ellos tienden a utilizar también. Y finalmente, lo que se está utilizando actualmente en algunos lugares son los biológicos, fundamentalmente el dupilumab, ahora se ha agarrado eventualmente el omalizumab, y ahora diremos algunas palabras y trataremos de ver dónde estamos ubicados con respecto a los biológicos, de los cuales tanto se habla. Recuerden, esquema de tratamiento basado en endotipos. Para complicarles la vida, le voy a decir cómo es la fisiopatología de la rinosinusitis crónica muy someramente. Yo tengo un microbioma alterado, con gran cantidad de gérmenes, tengo una hiperproducción de moco, tengo una alteración del epitelio, fíjense que hay una disrupción, hay rotura de estas uniones celulares, tengo una gran inflamación a nivel de la submucosa, con citoquinas, con células, TH2, interleuquina, célula linfoide innata tipo 2, mastocitos, células B, que activados por el superantígeno producen IgE, edema, que habíamos dicho, gran cantidad de eosinófilos que filtran, y generalmente agregado a esta gran inflamación, una remodelación con la presencia de fibrina y posterior formación del pólipo nasal. Y estamos hablando de biológicos, entonces vamos a tratar de ir acercando las cosas y digamos que estas 3 células, que vimos que era característico del patrón inflamatorio tipo 2, producen interleuquina 4, 13 y 5. La interleuquina 4 estimula al linfocito B para producir IgE y favorece entonces que el TH2 esté activado. La interleuquina 13 actúa junto a la interleuquina 4 y además estimula la producción de moco, estimula la remodelación y estimula a nivel de los vasos sanguíneos la permeabilidad, la extravasación de las células inflamatorias, en primer lugar, estos eosinófilos. Además, la interleuquina 5 es capaz entonces de activar a los eosinófilos, que a su vez, por mecanismo de feedback, producen más interleuquina 5, es decir, que ellos mismos se resguardan, ellos mismos llaman a más eosinófilos y van llenando todo el campo de eosinófilos, que a su vez, en vez de vivir 3 o 4 días, viven alrededor de 2 semanas. La interleuquina 4, la interleuquina 13 y la interleuquina 5, lo mismo que la IgE, constituyen los objetivos de los biológicos, que son anti-G, que es la anti-interleuquina 5, y que es la anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 13. En síntesis, entonces, estos biomarcadores que hemos nombrado constituyen los objetivos de los biológicos, que es lo mismo que hablar de anticuerpos monoclonales, que buscan un mejor control solamente de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal tipo 2, es decir, terapia basada en endotipos. No es para toda la rinosinusitis crónica, tampoco es para todas las rinosinusitis crónicas con poliposis nasal, sino aquellas que son eosinofílicas y que tienen un patrón inflamatorio tipo 2. A grandes rasgos veamos que hay 3 grupos de biológicos, que son derivados de seres vivos, por eso se los llama biológicos. Anti-G o omalizumab se une a la IgE y ha sido aprobado fines del año pasado. Los anti-interleuquina 5, que no están ninguno de ellos aprobado, el benralizumab, que se une al receptor interleuquina 5, mepolizumab y relizumab, que se unen a la interleuquina 5. De los 3, el que está en revisión por la FDA, y probablemente sea aprobado a fin de año, es el mepolizumab. Y finalmente el segundo aprobado es el anti-interleuquina 4, anti-interleuquina 13, que es el dupilumab, que se une al receptor interleuquina 4 e interleuquina 13, y que es el otro aprobado.
Pero cuando uno empieza a mirar, y coincido totalmente con esto, en el Consenso Internacional sobre Rinosinusitis, ICAR 2021, hecho por un conjunto de otorrinolaringólogos, alergistas, inmunólogos, etcétera, etcétera, cuando hablo de los dos aprobados, veo que tanto el omalizumab como el dupilumab, los costos son súper elevados, aunque tienen un buen perfil de seguridad con efectos adversos semejantes a placebo. Pero el grado de evidencia, es decir, el número de pacientes, el número de pruebas que tenemos, es de tipo B para el omalizumab y de tipo A para el dupilumab. ¿Por qué? Porque el tipo A nos permite, en el caso de dupilumab, utilizar para rinosinusitis crónica con poliposis nasal severa sin respuesta a tratamiento médico y quirúrgico. Y a ese paciente que tiene este tipo de poliposis nasal severa, yo no le pregunto si es alérgico o no alérgico, porque el dupilumab se supone que va a funcionar. En cambio, el omalizumab, que apareció en el 2003 y acaba de ser recién aprobada para la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, está indicado para rinosinusitis crónica con poliposis nasal severa cuando tiene asma concomitante de tipo alérgico, no controlado. Por lo tanto, en este caso vamos a encontrar IgE en sangre proveniente del asma alérgico no controlado y probablemente IgE, por ser local, antienterotoxina, proveniente de esta rinosinusitis crónica con poliposis nasal severa. Les muestro así a grandes rasgos los trabajos, este con dupilumab del año 2019, en el cual vemos sinus 24 hacia la izquierda, es decir, 24 semanas de tratamiento, y sinus 52 semanas, ambos con el corticoide intranasal agregado, en este caso folato memetazol. En azul vemos una disminución a las 24 y las 52 semanas del tamaño del pólipo, una disminución de los síntomas, acá representado la congestión nasal u obstrucción, y una mejoría, en este caso nada más que a las 52 semanas, de la opacificación sinusal con buena tolerabilidad. Y yo quiero mostrarles algo para desmistificar un poco el uso de biológicos. Fíjense, yo acá tengo mejoría, estoy del lado de la derecha, sinus 52 y sinus 52, pero a las 52 semanas termina el control. Fíjense qué pasa cuando hago 24 semanas y lo sigo controlando. El azul, que es el uso del dupilumab, ha mejorado bastante las características del tamaño del pólipo y acá las características de los síntomas. Sin embargo, después comienzan nuevamente a crecer. Comienzan nuevamente los síntomas. Por lo tanto, es útil mientras yo lo utilice, pero dejo de utilizarlo y volvemos otra vez. Quizás estos síntomas tardan más tiempo en aparecer, que si no utilizas el dupilumab o un biológico, pero al fin de cuentas aparece y por lo tanto no es la panacea. Este otro es con respecto al omalizumab, en el cual vemos en este trabajo publicado el año pasado un mejoramiento del tamaño del pólipo, de la congestión del score y de los parámetros de la calidad de vida siendo bien tolerado. Y por último, y dijimos antes que íbamos a hablar dos palabras de lo que se llama Reboot Surgery. Lo utiliza la escuela de Bayer y ellos utilizan lo que está en verde, es todo lo que está en la mucosa, hasta el periósteo, es decir, hacen incluso a nivel del seno frontal un draft 3 y eliminan todo lo que puedan y prácticamente solamente dejan lo que está en rojo, fundamentalmente el tabique y los cornetes medio e inferior. Y a partir de ahí tratan de que esto se reepitelice y penetre dentro de los senos, de todos los senos, para que haya una reepitelización. ¿Y esto se basa en qué? En que si no se extrae toda la mucosa, tenga o no pólipos, es decir, la mucosa, cuando tenemos una mucosa rinosinusal afectada con pólipos, no todos tienen pólipos, pero los no pólipos también están afectados. Y por lo tanto, si yo dejo esa mucosa y no la saco, es probable que contenga células de memoria, sobre todo el linfocito T, y quizás también de las células linfoides innatas, y por lo tanto, la mucosa que va a reepitelizar todos estos tejidos va a ser una mucosa enferma. Ellos quieren que sea una mucosa que no tiene esa célula de memoria y por lo tanto sea una mucosa sana. Este es un ejemplo de los 10 meses en los cuales partimos de un tipo de radiografía a otra, en la cual no aparecen los pólipos, y de gran cantidad de eosinófilos a mucho menos. Sin embargo, acaba de aparecer en marzo de este año un estudio del mismo grupo en el cual vemos que el rinosinusitis crónica con poliposis nasal severa, ¿cuál es el efecto de este tipo de cirugía en la inflamación? Fíjense que utilizamos IgE, utilizamos proteína catiónica de los eosinófilos e interleuquina 5. En negro es el inicio, en gris
es a los 12 meses después de la cirugía, y el control o normal es lo siguiente. Fíjense que siempre hay un descenso de los 3 parámetros, pero sin alcanzar los valores del control. Es decir, baja, mejora, pero no llega a los valores normales, no llega a mejorar del todo. Ellos dicen que debe utilizarse exclusivamente este tipo de cirugía tan extendida en rinosinusitis crónica con poliposis nasal, masiva, grave, recurrente, con inflamación tipo 2, en manos de cirujanos experimentados por la posibilidad de generar fibrosis, costras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su uso es muy controversial. Resumiendo y terminando, rinosinusitis aguda, menos de 12 semanas, resolución de los síntomas, niños más que en adultos, virus más que bacterias, acuérdense solamente un 0,5 o un 2%, diagnóstico clínico, la rinosinusitis aguda viral y posviral, tratamiento sintomático. En cambio, se usa antibiótico para la rinosinusitis aguda bacteriana durante 7 o 14 días. Nos explayamos un poco más en la rinosinusitis crónica, que dura más de 12 semanas, no hay resolución de los síntomas y las lesiones son irreversibles. Predomina más en los adultos que en los niños. El diagnóstico ya no solamente es clínico, sino además fibroscópico y con tomografía computada. Nosotros valoramos los fenotipos a través de los que vemos, a través de la fibroscopía, sin y con poliposis nasal. Y el tratamiento, corticoides intranasales, corticoides sistémicos orales, corto tiempo, y solución salina fundamentalmente isotónica, con o sin xilitol. Se busca ahora actualmente, y estamos actualizando, endotipos, de los cuales el que corresponde a lo más grave, que es la rinosinusitis crónica con poliposis nasal de tipo eosinofílica, es un patrón inflamatorio de tipo 2. A partir de acá surgieron los biológicos, vimos que hay 2 aprobados, anti-IgE omalizumab, anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 13, el dupilumab. Esto genera una nueva era de tratamiento, pero bajo ningún punto de vista, repetimos y reiteramos, no es la panacea, no produce la curación, ni tampoco modifica la historia natural. Por lo tanto, si el paciente va a hacer recurrencias, y recuerden que en general entre un 40, 50 y algunos estudios hablan de un 60% de recurrencias postquirúrgicas, puede ser que las prolonguen el tiempo y en vez de aparecer a los 6 meses aparezcan al año. Y la Ribot Surgery hemos dicho que es totalmente controversial. Y acá entonces les digo muchas gracias y terminamos entonces con esta, en cierta manera, aspectos generales y actualizados de la rinosinusitis aguda y crónica.